Para concluir con esta unidad sobre creación de planaciones, vamos a terminar de ver algunos casos especiales que podemos resolver. El primero de ellos, si nos vamos a superficies, movimiento de tierras y escogemos portaluz entre superficies, con una superficie cargada y designando esta polilínea en rojo, nos aparece esta ventana similar a las otras herramientas. Simplemente nos dice o nos indica hacia dónde queremos calcular los taludes, si es hacia el interior de esa polilínea o hacia el exterior, hacia el exterior. Si queremos poner también una superficie o establecer una superficie límite para los taludes, porque no nos interesa a lo mejor que se sobrepase de nuestra topografía actual, por ejemplo. Y nuevamente también podemos tanto cambiar los parámetros de los taludes de monte y terraplén si escogemos que nos calcule un contacto, o nuevamente podemos designar o forzar un contacto para que nos calcule los taludes. El resto de opciones es similar al resto de herramientas de movimiento de tierras. Podemos dibujar los peines, modificar los puntos y podemos crear también una superficie, así como el calcular el volumen de movimiento de tierras y la opción de cortar línea de rotura. Bien, pero ¿para qué sirve o qué aplicaciones puede tener esta herramienta? Bien, un momentín y vamos a cargar. Bueno, primero voy a explicar. Esta herramienta es útil cuando tengamos, por ejemplo, un diseño aproximado. Por ejemplo, un momentín, vamos a activar este ejemplo. Tenemos este ejemplo de una restauración de la cantera en la que quieren hacer un parquecito urbano, perurbano, con su laguna, sus caminos y este perfil. La única información que tenemos pues puede ser bien un perfil aproximado de lo que quieren hacer con su contorno, pero no tenemos cotas sobre esa definición. O bien, imaginaros que sí antes han hecho un proyecto, pero la cantera ha variado tanto que realmente no sabemos las cotas de encaje. Entonces, este comando de movimiento de tierra con talud entre superficies es bastante útil para eso. Nos va a servir el cómo encajar una superficie con otra a partir de los taludes. De esta forma podemos, en función de la inclinación que nos den los taludes, podíamos hacer un encaje más fino. Entonces, para este caso sería que los taludes lo resolvieran hacia el interior. Podríamos designar el contacto como este exterior, ¿vale? Y podríamos incluso poner una superficie límite en el caso de que tuviéramos una superficie nuestra ya de nuestra superficie determinada. Podríamos también establecerle como límite para que no se pase en el cálculo de los taludes. Entonces, esta sería un ejemplo típico para este tipo de herramienta. Bien, otro ejemplo que se suele hacer a menudo es que tenemos un agujero o tenemos una excavación o un lago o una balsa, por ejemplo, y nos piden calcular el volumen o la capacidad a un determinado nivel, como puede ser este ejemplo. Bien, lo normal es que se suele hacer con la herramienta primero con pasos, con la herramienta en vez de curvar, y curvamos cotas especiales. De esta forma obtenemos una curva de nivel o la cota específica que nos solicita la cota de capacidad o de envasado de agua. Bien, una vez tengamos esta curva de nivel, podemos bien o borrar la zona del modelo digital o bien crear una superficie con nuestra curva de nivel únicamente. Una vez que tengamos
nuestros dos volúmenes, este actual de la excavación y de la lámina de agua, podemos proceder al cálculo de volumen de tierras. Esta cota, esta cocción de relleno a cota es básicamente la unión de todos estos comandos, de tal forma que si seleccionamos y establecemos la cota a la que queremos nuestra explanada, incluso tenemos la opción de aplicar material si queremos hacerlo en 3D, y el resto de opciones es las mismas que para el cálculo de esplanadas. Podemos calcular la explanada o designarla, podemos calcular el volumen e incluso cortar la línea de rotura. Una vez damos a aceptar, el programa de nuevo calcula la explanada y nos da la posibilidad de calcular el volumen de tierras. Como veis, aquí lo tenemos. Vamos a dar a aceptar, vamos a curvar para que veáis los cambios y perdón, vamos a hacer un perfil rápido para que veáis el cambio. Primero desactivamos para que veáis cómo ha rellenado el hueco, y ahora en perfil rápido aquí vamos a hacer unos cortes para que veáis los cambios. Como he dicho, pues de esta nueva herramienta de la versión 7.5 reducimos bastante la tarea de obtener la capacidad, sobre todo la capacidad de embalsamado de una balsa o de una excavación. Bien, lo tenemos aquí en recorrido por terreno, pues tenemos la textura y una forma de representación 3D de esta herramienta. Bien, aquí se ve mejor. Para concluir, más que un caso especial, son herramientas avanzadas que disponemos para la herramienta de cálculo de movimiento de tierras. Para este caso, el ejercicio número 5 se trata de calcular esta explanación, pero sobre un terreno ya existente. Si hacemos un perfil rápido, vemos que nos apoyamos sobre la ampliación de la plataforma, por ejemplo, y este tramo va a ser de excavación, con la salvedad de que por este lado va a ir un vial de comunicación. Entonces nos interesaría en este lado del talud crear un talud más estable para la seguridad del vial, mientras que por el otro lado pues podría ir con un talud más inclinado. O sea, lo que vamos a definir por una parte es el poder aplicar un talud variable. Entonces nos vamos a MDT, superficies, movimiento de tierras, y tenemos estas opciones tanto por cotas de terreno como por cotas de explanada. En nuestro caso va a ser esta polilínea nuestra ocupación de la obra, por tanto haremos la excavación por cota de terreno. Vamos a seleccionar la polilínea. Bien, vamos, igual que en todos los casos, a establecer una cota, pero para ello vamos a establecerla por un volumen objetivo, como decíamos anteriormente. Tenemos la opción de que nos calcule igualando la cantidad, estableciendo bien una cantidad de desmonte o terraplén, incluso también con un espesor de tierra vegetal o con un esponjamiento, e incluso definirle un tanto por ciento de la diferencia resultante entre el volumen de desmonte y terraplén. El método de cálculo tenemos tanto una búsqueda secuencial, que ahora veremos, como una búsqueda rápida. Bien, empezamos con una búsqueda rápida y damos a aceptar. Ahora, para definir los taludes variables, basta con irnos a taludes, al botón de puntos suspensivos, para poder definir para cada talud un talud variable. Vamos a borrar este primero, dejamos por defecto el talud que nos viene de excavación, y lo que se trata de meter, por ejemplo, como hemos dicho, un talud más estable, vamos a hacer un 1,1,
en esta parte. Entonces basta con seleccionar aproximadamente sobre cada tramo que nos interesa calcular. Vamos por aquí. Bien, para que veáis un poco. Si vamos uno a uno, fijaros que lo selecciona tramo a tramo. Entonces, para un tramo curvo puede ser un poco más tedioso. Para ello tenemos una opción, si habéis fijado en la línea de comandos, tenemos una opción de calcular por intervalo. Pinchamos I y ahora en sentido de las agujas del reloj indicamos la zona inicial que queremos establecer el talud y la zona final. Aceptamos, fijaros como ya nos ha reconocido todos los tramos, y si vamos al botón derecho ya vemos en azul qué tramo podemos asignar para el talud 1.1 y en este caso para el talud 1.667 el resto. Para el tema del talud de terraplén podemos hacer exactamente lo mismo. Bien, vamos a dejarlo tal cual. Vamos a activar, como lo hemos hecho en otros casos, que nos dibuje los peines. Y de igual forma podemos modificar la superficie y que nos calcule el volumen. Vamos a poner una dimensión de celda más pequeña. Desactivamos, vamos a dejar tal cual. Vamos a aceptar. El programa en un primer momento, como le hemos dicho, la búsqueda rápida nos crea esta, que a la cota nos informa que a la cota 375.6 nos crea una diferencia de tierras del 0,38%. Vamos a repetir el cálculo, pero estableciendo en este caso una búsqueda secuencial. Definimos un rango de cotas de 10 metros, un intervalo, y vamos a decirle que nos calcule cada 25 centímetros o cada 20 centímetros el resultado. Damos a aceptar. El programa va a ir calculando secuencialmente todos los intervalos. Bien, ya tenemos resultados en función del rango de 10 metros y de un intervalo cada 20 centímetros. Va desde una máxima del 100% de diferencia máxima hasta un 5%. Bien, nosotros vamos a repetir el cálculo y como hemos dicho, o podemos aumentar el rango de cotas y también, bueno, disminuir el incremento de cota, con lo que se puede también ralentizar los cálculos. Para este caso vamos a volver a la búsqueda rápida y aquí la tenemos con el 0,38% de diferencia, que está bastante bien. Si le damos a aceptar, MDT tomará esta cota como la desplanación y procederá al cálculo del movimiento de tierras. Está calculando los taludes y listo. Fijaros que aquí ya, aparte de dibujarnos los peines, también nos dibuja la línea de separación entre desmonte y terraplén, que es bastante útil. Bien, vámonos a curvar para actualizar la superficie y ver los resultados. Bien, y aquí lo tenemos. Vamos, como veis, vamos a ver un perfil rápido para que veáis el talud variable. Y por este lado, el 1.1 que le hemos dado. Pues con esto concluimos esta primera unidad sobre el cálculo de movimiento de tierras por desplanaciones.